¿Qué pasa en nuestra dirigencia nacional? ¿Qué pasa en nuestra dirigencia nacional? Me llaman que metieron presos a estudiantes de la OPEL en Rubio, porque quemaron, que no se sabe qué fue lo que pasó, están detenidos en San Antonio, pero no informan bien. Los medios de comunicación no dicen nada bien. Los medios de comunicación no dicen que el compañero Sebastián Nieto, perteneciente a Base 5, fue perseguido, su casa fue golpeada, que le tiraron piedras, intentaron quemarla. Eso no se informa. Eso no informa. No se informa que ellos quemaron un camión de bombonas que le presta servicio a la comunidad, que le hacía llegar el servicio a la comunidad como tal. Eso es terrorismo, señores. Eso no lo podemos permitir nosotros. Repudiamos de tal manera la persecución que se tiene con los estudiantes de las diferentes casas de estudio. En la UNEGA, el camarada Omar Ramírez. En la ULA, Gerardo Fonseca, que fue golpeado, casi lo matan, gracias a algunas autoridades que lo resguardaron hasta que se le garantizó el derecho, que nuestra gente del ministerio, viceministro llamó, que tenían que garantizar que ese joven saliera con vida de esa institución. Pero eso no lo dicen, pero eso no lo hablan. Entonces es muy importante, señores. Repudiamos y sentimos bastante el joven caído y fallecido en la avenida Carabobo, nos dolió bastante. Eso pasó el día anteayer, con un tiro, le quitaron la vida, pero con un tiro por la violencia, por el fascismo, por un tiro por utilizarlo de carne cañón. No, tú te quedas aquí, te quedas tranquilo, pero ellos atacan. Entonces, de una manera u otra, tenemos que repudiar todo eso. A ese alcalde que le dice a nuestro presidente ilegítimo, y que él sí se hace llamar alcalde, como cuando hablamos de Requensen, que es concejal, pero él dice que el presidente es ilegítimo. No, señor. Usted, señor alcalde, sale por los medios y dice que nuestro gobierno está agrediendo a las hordas o las manifestaciones pacíficas, cuando no hay para nada de pacifismo. Los invito al Táchira. Los invito para que vean lo que está pasando. Invito a todos los estudiantes, invito al presidente de la Federación de la UCB, para que vea realmente lo que está pasando. ¿Por qué nunca trancan la frontera? Porque hay intereses. ¿Por qué no lo van a hacer? No, eso nunca lo intentaron hacer y lo mandaron a quitar de inmediato. Eso no va a pasar. Pero si nos trancan nuestras instituciones, recuerde y se lo digo a la autoridad, si hay alguna aquí presente o nos quieren estar escuchando, le quieren llevar la razón. Nuestras instituciones no son para focos violentos. Nuestras instituciones son para el crecimiento estudiantil, el crecimiento académico de cada uno de nosotros. De verdad, señor presidente, agradecido por este espacio, agradecido a todos los ministros que han viajado, agradecido con todos ustedes. El Táchira es una ciudad de la cordialidad, queremos que vuelva a ser la ciudad de la cordialidad, y bienvenidos todos. Cuente con los estudiantes revolucionarios, rodilla en tierra, camarada, rodilla en tierra, estamos con usted y con todos los estudiantes a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Baker Vergara, muy claro, de San Cristóbal. Y cuando tú hablas, yo digo, ¿qué pasaría en Venezuela si ese tipo de gente llena de odio, de intolerancia y violencia toma el poder político? ¿Los vamos a dejar tomar el poder político? ¿Pero qué pasaría en Venezuela? En Venezuela hay dos modelos. El modelo inclusivo, democrático, constitucional, que representa la revolución, y el antimodelo, lleno de intolerancia y de odio, que se ha impuesto. Yo quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Yo traje aquí ediciones del rectorado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo le dije ahora a la ministra Delcy Rodríguez, vamos a reproducir 200.000 de estos. Se llama El fascismo, vanguardia extremista del capitalismo. Lo escribe un profesor, Luis Navarrete Horta, chileno de nacimiento, vive en Venezuela, no sé si está aquí Luis Navarrete. Egresó en el año 63. Yo tenía un año en el 63. Ustedes todavía estaban en anteproyecto, en el cielo. No era ni un proyecto, ni tú. Anteproyecto del proyecto general. Egresó en el año 63 como profesor en literatura y castellano del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Instituto Pedagógico dependiente de la Universidad de Chile. Andrés Bello, ustedes saben, nuestro caraqueño también inmortal, en Chile dictó cátedra de literatura, de castellano, de historia, de derecho, de gramática, y ese instituto viene de ahí.
Este trabajo es un folleto muy sencillo, pero muy contundente, para que ustedes hagan círculos de estudio en cada aula de clase, en cada grupo estudiantil, en cada centro de estudiantes, en asamblea, lo distribuyan en las residencias universitarias, lo distribuyan a los estudiantes de la oposición, para que vean que no estamos hablando por hablar cuando decimos que en Venezuela hay un rebrote fascista. ¿Y a quién lo explica? De la manera más genial que hasta ahora yo lo he leído. Además porque vive en Venezuela, eso es lo que entiendo. El profesor Navarrete vive en Venezuela, hay que buscarlo. Y como vive aquí, como vivió la experiencia de Allende, el golpe de Estado fascista de Pinochet, recoge la experiencia de todas nuestras luchas. Y la expresa de manera muy sencilla. Fíjense ustedes, me lo permite. Yo me voy a tomar esa libertad porque creo que entre estudiantes hay que estudiar. Porque el que no estudia, en Chucky va a parar. Él dice, fíjense, sobre el fascismo se ha derramado tanta tinta y se ha discutido tanto que parece casi imposible añadir algo nuevo. Pero siempre, y ahora más que nunca, hace falta decir algo de lo que nos está aconteciendo con ese monstruo de 1000 cabezas, lo llama él. Y no solo por sus testas erizadas de odio, sino porque ese monstruo tiene muchas caras. En sus primeros tiempos el fascismo se disfrazó de socialismo. Mussolini era un iracundo, entre comillas, socialista. Y el movimiento de Hitler fue llamado por él el nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque el movimiento socialista, obrero y revolucionario de la Italia de principios del siglo XX y de la Alemania era un movimiento masivo que casi toma el poder en esos dos países. Y ellos vinieron a engañar, se arroparon con las banderas revolucionarias y después sacaron el monstruo que tenía, más o menos como trató el excandidato de la oligarquía, el Majunche, el cuatriderrotado aquí, cuando se puso su gorrita tricolor y trató de decir que sí, que él estaba con las misiones y casi dijo que era chavista, pues. Pero el pueblo sabe quién es quién. El pueblo sabe quién es quién y por eso lo ha derrotado 4 veces seguidas. No volverán. Hemos dicho que se trata de un monstruo de muchas caras, dice el profesor Navarrete. Más adelante dice, lo que sí me parece pertinente es distinguir, atención San Cristóbal, es distinguir entre el fascismo en el poder y el fascismo en la oposición. Lo señalo porque tanto la fórmula italiana como la alemana, que luego se ampliaron y tuvieron expresiones nacionales diferenciadas en casi toda Europa, fueron los dos modelos clásicos, el alemán y el italiano, que marcaron la historia del fascismo mundial. Pero en cambio los fascismos en la oposición son tan variables y específicos que, aunque comparten algunos elementos comunes, habría que hacer un estudio más a fondo para poder hablar con propiedad de los llamados neofascismos. Sigue diciendo el profesor Navarrete, más adelante. Estoy haciendo un resumen de este folleto que quería compartir con todos ustedes y Venezuela y los amigos del mundo que nos escuchan a través de Telesur. El fascismo nace y se desarrolla históricamente como respuesta radical y agresiva contra todo proceso revolucionario en auge, especialmente si este es de signo marxista. Cuando los revolucionarios llegan al poder, el fascismo orienta toda su acción a liquidar ese gobierno, utilizando todos los medios a su alcance y en particular la violencia terrorista. Ejemplo, la contrarrevolución armada de toda Europa contra el poder soviético.
A Lenin le tocó enfrentar la invasión de 13 países a la naciente Unión Soviética en 1918, y todas las derrotó una detrás de otra. Mira lo que dice aquí, oído pues, es una contribución que intento hacer para el debate profundo y para que podamos desnudar a los fascistas y a su ideología de mil caras. Cuando los revolucionarios representan un peligro para el poder burgués, el fascismo asume la hegemonía política para reprimir con violencia extrema a ese enemigo y para impedir que desplace a los capitalistas del poder. Ejemplo, Italia y la toma del poder de Mussolini, Alemania y el ascenso al poder de Hitler. En América Latina, cuando las fuerzas revolucionarias pueden tomar el poder, la alianza histórica de las oligarquías dependientes se moviliza e instala regímenes neofascistas para impedirlo, y cuando, ya en el poder, la revolución se convierte, entre comillas, en un mal ejemplo, la contrarrevolución actúa con extrema violencia e instala regímenes fascistas que declaran el exterminio del enemigo y gobierna con mano de hierro para impedir que éste renazca o se contagie a otros países con esta nociva experiencia, entre comillas. Ejemplo, el golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende y el golpe frustrado contra la revolución bolivariana, dice el profesor Navarrete. En resumen, el fascismo es la variante extrema más radical del capital monopólico internacional, cuya función primordial es, en el sentido preventivo, tratar de detener o anular situaciones de auge revolucionario que pongan en peligro su hegemonía. Tratar de detener o anular lo que han tratado con la revolución bolivariana y no han podido. Es uno de los objetivos. En el sentido curativo, conspirar para deponer gobiernos revolucionarios anticapitalistas. En ambos casos, sus procedimientos, fundados y legitimados por un cuerpo doctrinario de extrema derecha, se caracteriza por formas sumamente violentas de acción, dice el profesor Navarrete.